Hoy escucharemos cómo Jesús sana a un hombre sordomudo, mostrando así su cercanía con Dios y su preferencia para con los pobres y necesitados y su voluntad de salvación para todos. Pero eso no es todo. Nosotros somos a menudo sordos y mudos. Por eso venimos para que nuestro encuentro con Él también nos cure y nos dé la salvación. Si son tan amables de ponerse de pie para recibir a nuestro celebrante, muchas gracias. Por favor, ¿no pueden acompañar con el canto de entrada? Es el 382 de su libro Café. Damos la bienvenida a nuestra iglesia, Nuestra Señora de Guadalupe, su casa. También nos unimos, los que nos están viendo a través de los medios de comunicación, nos unimos a ellos en la unidad de nuestro Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, el Señor nos invita a tener paciencia de oír, éfata, el oír, el hablar. Pero en la primera lectura también dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Muchas veces nos da miedo oír y hablar por el pecado que tenemos. Reconociendo nuestro pecado, podemos acudir al Señor diciéndole: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nuestras vidas, Señor, ten piedad.
gloria al Padre fiel. En la tierra paz y dicha a los hombres que ama Él. Tú que estás sentado a la diestra de Dios Padre, escucha mi oración, Cordero de Dios. Gloria a nuestro Dios en el cielo, gloria al Padre fiel. En la tierra paz y dicha a los hombres que ama Él. Tú 3 veces santo, altísimo Señor, con el Espíritu Santo sea la gloria y honor. Gloria a nuestro Dios en el cielo, gloria al Padre fiel. En la tierra paz y dicha a los hombres que ama Él. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Un grito de alegría, unas palabras proféticas llenas de ánimo y entusiasmo. Esto es lo que nos proclama esta primera lectura, preparándonos para escuchar luego el Evangelio. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta al Salmo responsorial: alaba, alma mía, al Señor, Alaba, alma mía, al Señor. que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. La palabra de la segunda lectura son hoy muy claras, muy contundentes. Nos invitan a examinar cómo es nuestra relación con los demás. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entrarán al mismo tiempo en su reino. Un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre, andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en él, que lleva el traje elegante, y le dicen: tú siéntate aquí, cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá, o siéntate aquí en el suelo.
a mis pies. No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos. Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La visión profética del profeta Isaías, que escucharemos en el Evangelio, se hace realidad en Jesús, que cura al hombre sordo y tartamudo ante el asombro y admiración de la gente. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo se os dará por añadidura. Aleluya, El Señor esté con ustedes. La buena nueva de nuestro Señor Jesucristo está narrada según San Marcos. Aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de la Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con su saliva. Después, mirando al cielo, suspiró, le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. A todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos trae un milagro de curación en que Jesús dice Éfeta, o sea, ábrete. Y al pronunciar Jesús esta palabra y al tocar la lengua de un sordomudo, este quedó totalmente curado de su doble impedimento. No podía oír, no podía hablar. Los presentes exclamaban: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos, hablar a los mudos. Están asombrados de Jesús, están asombrados de los milagros. Los milagros son signos. Un milagro son signos exteriores
de cosas más profundas que Dios realiza en cada persona. Ellos vieron el milagro solamente que este hombre pudo oír, pudo hablar. Pero el milagro va mucho más allá que el milagro. Son signos de la conversión, del cambio. Si hay un milagro y no hay cambio, no hay milagro. No puede existir. El milagro también es un signo de perdón del pecado, de la gracia divina que actúa, de la vida nueva que Cristo comunica. Y son los milagros que tienen que ir ocurriendo en nuestras vidas. Ese perdón de los pecados, ese sentido de convertirme, de seguir las enseñanzas de mi Señor Jesús. Ese sentido de dar gracias por las gracias divinas que me da el Señor y vivir una vida nueva. Si no ocurre eso, no hacen falta milagros. Este milagro es este milagro es un símbolo especial en la iglesia de los primeros siglos. De los primeros siglos, este fue un signo especial. La iglesia lo ha tomado como referencia a lo que sucede, ¿dónde? En él. ¿Cuándo usamos la palabra éfata? En el bautismo. ¿Cuántas veces nos hemos bautizado aquí y hablamos y dice éfata? Y le hago la señal de la cruz en los oídos y en la boca del niño. Y eso desde el principio la iglesia tomó este milagro y lo tomó y lo puso y lo señaló en uno de los sacramentos de iniciación, en el sacramento del bautismo. Porque en el bautismo entonces que vienen los que hayan ido a un bautismo podrán haberse dado cuenta de una ceremonia cuando el celebrante o el sacerdote hace mención a este milagro. Así le reza al bautizado: el Señor Jesús quiso oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo a escuchar su palabra y proclamar la fe. Es lo que se dice en el bautismo, que hay que bautizo al final. Le hago el éfata y le digo esas mismas palabras, que el Señor te haga escuchar las palabras y proclamar la fe. Esa fe que está enmarcada en tus padres y en tus padrinos. En efecto, el bautismo nos ha liberado de la sordera para escuchar la voz de Dios y de la traba de la lengua para proclamar nuestra fe en Él. Pero desgraciadamente el demonio no se deja en tratar de llevarnos a su bando y a la condenación eterna, puede poner nuevas sorderas y nuevas trabas en cada uno de nosotros. Vemos, oímos, hablamos, pero no seguimos a Dios. Hay una ceguera en cada uno de nosotros. Sin embargo, después de Cristo y después del bautismo ya hemos sido redimidos. Estamos redimidos, rescatados y tenemos todos los medios necesarios para poder escuchar la voz de Dios y para proclamar nuestra verdadera fe. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir esa verdadera fe, un esfuerzo en el sentimiento de estudio, una fuerza de fe en la oración, en el ayuno. Cuando los discípulos preguntaron al Señor por qué nosotros no pudimos quitar esos espíritus malos, que le dijo: Señor, solamente lo encuentran con el ayuno y la oración. Ayunar y orar. Y nos pide el Señor que debemos ayunar y orar. Nuestra Santa Madre Iglesia propone cuántos días de ayunos en el año. ¿Cuántos días? 2. ¿Cuáles son? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Son los únicos días de ayuno que nos pone la iglesia. ¿Y en qué consiste? Muchos obstáculos, todos los obstáculos y turbas del demonio quedan bajo control, siempre y cuando aprovechemos la gracia que Dios nos comunica en todo momento.
Estar abiertos a la gracia de Dios, estar abierto a comunicarme con Él, estar abierto a ayunar, a orar, a hacer lo que el Señor me manda. Y todo está, y en qué consiste la sordera espiritual. Podemos oír claramente el mundo material, podemos oír a nuestros hermanos, pero tenemos una sordera espiritual en no poder escuchar a Dios. Escucho todo lo que hay en este mundo, escucho todo lo que está, pero a mi Dios no lo puedo escuchar. A mi Dios está tan lejos. El ruido del mundo puede opacar y hasta tapar la voz de Dios y el ruido del mundo. Seguimos más las cosas del mundo que las de Dios. Y el mundo puede aturdirnos. El mundo nos puede dar una felicidad temporal, pero la felicidad atemporal es la de Dios. El mundo nos da y nos dice, puedes ser feliz teniendo un carro, teniendo una casa, ganándote los millones. Cuando vienen tantos millones que hay, se los ganan y todos felices. Pero solamente nos da cuando vamos preparando las fiestas que tenemos que preparar y todo, y muchas veces preparando las fiestas de matrimonio o de bautismo o algo, olvidamos la dimensión de Dios. Entonces dejamos lo que hacemos por Dios para entonces empezar a hacer las cosas del mundo. Y yo no me explico eso, porque puedo hacer las dos cosas a la vez. Mi Dios no lo puedo dejar a un lado. Y muchas veces hacemos eso. No pude hacer nada porque tenía que estar preparando mi matrimonio, mi bautismo, tenía que estar preparando una quinceañera, tenía que estar preparando a otra actividad de mi comunidad material. Entonces, por lo tanto, no puedo acudir a mi Dios. ¿Qué cristianos somos? Si dice el Señor, Dios es primero, pero lo decimos por los labios, pero cuando tenemos que actuar, no actuamos, no decimos nada. Y eso es lo que nos da el mundo, nos da ese sentido. Las instituciones del demonio, las insinuaciones del demonio tratan de que captemos la voz de Dios como no importante. Esa es la voz de Dios, pero no es importante, es hasta tonta, contraria a nuestras ideas, contraria a lo que somos. Ese Dios tuyo te dice algo, primero soy yo, pero no. Primero mi fiesta, primero mi familia, primero mis hijos, primero mi comunidad, primero. Ya verán, el próximo domingo tienen la fiesta patrias de la mexicana. Ya eran las iglesias vacías. Pero te vas al parque y ya verás todo lleno. ¿O no? Y eso es el mundo. No es que no celebremos la fiesta patria, tenemos que amar nuestra patria, pero primero es Dios. Y podemos hacer las dos cosas muy bien. Más aún, el demonio nos hace creer que la voz de Dios es contraria a nuestros pretendidos derechos. Y por eso es que hoy hablamos de derechos humanos. Hoy hablamos del derecho. Entonces la voz de Dios está en contra de mis derechos. Por ejemplo, la mujer que va a tener un hijo dice, yo tengo derecho a abortarlo. No me importa que Dios diga que no, pero es mi derecho y el derecho que me da la ley en Estados Unidos. Si tengo más de 18 años puedo abortar tranquilamente y no hay pecado. O como dicen las leyes de hoy en día, yo tengo derecho a vivir mi vida y si quiero casarme con un hombre, me caso con un hombre y es mi vida. O si me caso con una mujer, es mi vida. Y esa es mi felicidad y ese es mi sentido. O cuando salgo de trabajo,
he trabajado tanto, me voy a dar una borrachera porque es mi felicidad. Y se emborrachan. ¿Y qué dice el Señor? Ni homosexuales, ni los alcohólicos, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Pero el mundo me dice, no, échale adelante, ponle más. Entonces nos dejamos llevar y oír más al demonio que a Dios. Cuando nuestro Dios está esperando una llamada de uno. Y si nuestros derechos nos vienen de Dios, ¿cómo creer lo que Él nos proporciona como su ley o nos presenta como su voluntad a estar en contra nuestra? Hágase en mí según tu voluntad, fue la proclamación del Fiat o el sí en el Magnífica de María. Hágase en mí según tu voluntad. La oración de Cristo en el huerto de Getsemaní: Padre, pasa de mí este cáliz, mas hágase tu voluntad, no la mía. La de María pudo haber sido: no quiero ser madre. De Jesús: no quiero morir en la cruz. Mas es tu voluntad, no la mía. Como siempre, el demonio pretende engañar, y de hecho engaña a los que quieren dejarse engañar, porque prefieren la nefasta y maligna sugerencia del maligno que la suave y respetuosa voz de Dios. Fíjense que cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la gracia de Dios, Dios es algo que trae tranquilidad, paciencia, dominio de sí mismo. Cuando Elías encontraba al Señor y lo buscaba en una tormenta y no estaba, buscó en un terremoto, no estaba, lo buscó en una lluvia fuerte, tampoco, pero en una brisa suave estaba Dios. Ese es nuestro Dios, el que con respetuosa voz nos habla a nosotros y nos invita a que hagamos lo mismo en la humildad y en la generosidad, en la paz del Señor. Algunas veces estamos molestos por el pecado que tenemos, y qué bonito cuando reconocemos el pecado, nos confesamos, qué alivio sentimos cuando el Señor nos dice: te perdono, a través del sacerdote, te perdono. Es la voz respetuosa de Dios. Volviendo a la soldera, las enfermedades físicas pueden ser un gran peso. Un cáncer que uno tenga, un dolor que uno tenga constantemente, es un gran peso. Es doloroso, ¿no? La enfermedad, sobre todo si no se lleva con entrega a la voluntad de Dios. Entonces, él, lo que siempre he dicho, si tengo la enfermedad, debo llevarla con entrega de voluntad a mi Dios, pero con todo el peso que estas pueden causar, las otras, las espirituales, son mucho más dañinas y peligrosas. La física nos pueden dañar, nos pueden sentir el dolor y todo, pero las espirituales, las que están en la más profunda de nuestro corazón, las que son dañinas y peligrosas, esas son las que nos pueden llevar al infierno, como decía el Señor. No es lo que tú comas, sino lo que sale de tu corazón, la podredumbre que sale de tu corazón, la que te va a hacer daño, y va a hacerte daño. Un ciego espiritual es aquel que no puede ver los caminos de Dios. No puedo verlos. Por más que me dicen que Dios es primero, por más que me hablan de que tengo que participar de mi Señor, de que tengo que hacer obra de caridad, de que tengo que hacer ayuno, que tengo que hacer oración, no oímos la voz de Dios y hacemos lo que quiero. Un cojo espiritual es aquel que no puede andar por los caminos de Dios. No puedo, porque me exiges mucho. Un sordo espiritual es aquel que no puede oír la voz de Dios. Oigo la voz del mundo, oigo la voz del demonio, pero la voz de Dios
no la puedo oír. Un mudo espiritual es aquel que no puede proclamar su fe en Dios. Su fe en Dios. Esa fe en mi Dios que me pide. Esa fe en Dios que me promete. Y puedo proclamar todos los días, proclamamos la fe en la misa todos los domingos, ¿no? Proclamación de nuestra fe. Pero si yo te pregunto ahora mismo, ¿cuántos artículos tiene el credo que tú haces los domingos? No sabemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos como el papagayo. Me lo aprendo de memoria y lo repito. Pero sin saber lo que estoy repitiendo, sin analizar lo que estoy repitiendo, sin ir con cuidado y a la paz y a la paciencia de mi Dios. Algunas veces cuando rezamos el Padre Nuestro, yo todavía estoy en el principio y hay gente que lo terminó. Vamos en mandado, como locos. Algunas veces en la misma misa, no veo aquí gente que ya está viendo el reloj, que está hablando mucho. Nos vamos. Todo apurado, deprisa. Y Dios es un Dios de tranquilidad, de paz. Un Dios que toma las cosas muy despacio. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Egipto, para llevarlo a Jerusalén, no es muy lejos Egipto de Jerusalén. Se puede hacer, hoy en día se puede hacer en un par de horas solamente. Sin embargo, el Señor los llevó caminando 40 años en ese desierto. Y estos enfermos espirituales están en una situación mucho más grave que un ciego, que no pudiendo ver el mundo físico que los rodea, puede sin embargo ver en su corazón el camino que Dios le señala, el camino que Dios nos señala. Y puedo hablar de ello porque una vez en un accidente que estuve ciego por 6 meses y me decían que no iba a volver a ver. Y me acuerdo, esa ceguera veía más que cuando estaba con mi vista. Y veía, y decía, pues, si esto es lo que quiere, pues quedaré ciego. Sin embargo, mis padres no. Yo sentía como ellos lloraban, como decían, ¿por qué? Decía, ¿por qué si el Señor lo quiere así? Bien. Entonces, algunas veces esa ceguera corporal nos hace ver mucho más en la vida espiritual, mucho más. O que un sordo que sin poder oír a nadie puede sin embargo oír a Dios en su corazón. No las cosas de este mundo, las barbaridades que se dicen en este mundo, sino escuche en su corazón a Dios, seguirlo y proclamar su fe en Él desde su interior. Porque no sabe lo que dice, no sabe porque no puede hablar, pero su interior sigue con humildad esa voz de Dios. Ya en el Antiguo Testamento habían sido anunciados los milagros de curaciones físicas y espirituales que el Mesías iba a realizar. Sobre todo en el profeta Isaías lo anunció como si lo hubiera visto. Isaías capítulo 35, en el capítulo 35, pasaje que nos trae la primera lectura de hoy. Esa primera lectura de hoy que tuvimos hoy de el profeta Isaías. Fíjense cómo dice: diga a los corazones apocados, ánimo, no teman. Ánimo, no teman. Es la vida espiritual. Jesús hace mención este pasaje de Isaías cuando San Juan Bautista manda a preguntar si él era el Mesías esperado, y así responde el Señor a su primo: vayan y cuéntenle a Juan lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan sanos, los muertos resucitan, y la buena nueva llega a los pobres. Está en Mateo capítulo 11 y Lucas capítulo
y el 7. Ese es el sentido que le manda el Señor a responder a Juan. Vean lo que se está haciendo y vean lo que está ocurriendo. Y además de las curaciones de Jesús, hace saber a Juan que la buena nueva ha llegado a los pobres. A los pobres. ¿Por qué a los pobres? ¿A quiénes se refiere Cristo cuando habla a los pobres? ¿Quiénes son los pobres que reciben la buena noticia que Cristo nos vino a traer? Nos hacemos estas preguntas y yo me hago estas preguntas también. ¿Por qué a los pobres? ¿Quiénes son los pobres? ¿A quién? Y creo que es muy importante notar que en la pobreza también distinguimos la material y lo espiritual. Lo mismo que el oír y el hablar. En cuanto a la pobreza material, Dios no hace distinciones y exige que nosotros tampoco la hagamos, como bien dice la segunda lectura de hoy. Fíjense cómo la segunda lectura de hoy habla de la pobreza material, lo que habla Santiago. Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, no tengan favoritismo. Supongamos que entra en el templo en una reunión un hombre con un anillo de oro, vestido regiamente y ustedes generosamente los vengan y los sientan en un lugar bueno. Pero entra uno que huele feo, que no está bien vestido y ustedes los rechazan a usted al piso. Aquí está hablando de las clases sociales. ¿Cuántas clases sociales tenemos? Que es una división de los hombres solamente. Ricos, ricos, clase media y los pobres. ¿Quién ha hecho esa división? Los hombres, no Dios. Tú eres rico y como tú eres rico, a ti te río, te sonrío. Tú eres mediocre, así más o menos, tiene algo, y tú eres muy pobre, para ti, ¿qué te voy a hacer caso? Es lo que nos está diciendo Santiago aquí. Y desgraciadamente muchas veces utilizamos esa ceguera de lo material para ser amigos. En una ocasión me trajeron a bautizar a alguien y los padrinos que son fulano de tal, pero si mi casado está por la iglesia, pero padre, pero tiene mucho dinero y me va a dar buenos regalos. Y no te bautizo. No. ¿Cómo va a ser esa la mentalidad? Porque tiene dinero me va a dar bueno. Y buscamos desgraciadamente ese sentido de ello y de esa espiritualidad. Y realmente el Señor ha curado a todos estos. Es muy importante notar que en la pobreza distinguimos el material. Es cuando la pobreza material Dios nos hace distinciones y exige que nosotros tampoco la hagamos. En lo material no la hagamos. Como bien instruye el apóstol Santiago ahí, no hay que hacer ninguna distinción entre el pobre o el rico, entre el blanco o el negro, entre el mexicano o puertorriqueño, entre el hondureño o salvadoreño. No hay ningún cargo. Todos somos iguales. Y si alguna preferencia tiene el Señor por los pobres, pero sobre todo los que son pobres espirituales. Y la pobreza material puede ir acompañado o no de la pobreza espiritual. Podemos acompañar una y la otra. Podemos acompañar la pobreza espiritual con la pobreza material, con la pobreza espiritual, o la riqueza material con la pobreza espiritual. Lo podemos hacer. La espiritual es la realmente importante. Consiste en sabernos necesitados de Dios, en sabernos débiles si no tenemos la fuerza de Dios, en reconocernos incapaces de nada si no es Dios quien actúa. Esa es la pobreza espiritual, es poner nuestra esperanza solo en Dios.
y no en los hombres ni en mí. Una entrega absoluta y completa a mi Dios, a ese Señor que me ama. Y desde el Antiguo Testamento se habla de esta pobreza espiritual. Por ejemplo, Isaías capítulo 66 habla así: fijo realmente mis ojos en el pobre, en el corazón arrepentido, que se estremece por mi palabra. También Isaías 61: me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres. Sofonías, que es uno de los profetas más pequeños, una página y media nada más tiene Sofonía. Busca a Yahvé, todos ustedes pobres del país que cumplen sus mandatos. Y también Sofonía dice una frase muy pequeñita, pero muy llena de sabiduría: dejar un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio solo en el nombre de Yahvé. Esa es la pobreza. Y ven como decía Sofonía, a través de Dios, a través de Sofonía, será un pueblo humilde y pobre, muy pequeño, un resto de Israel. Parece que Sofonía escribe su profecía después del exilio babilónico. O sea, ya están regresando a la Jerusalén. Entonces ellos, Amós y Sofonía, hablan del templo que hay que reconstruir. Por lo tanto, tener pobreza espiritual es saber que es Dios quien hace maravillas en nosotros, como bien lo exclamó la Madre María, nuestra Madre la Virgen María, en Magnífica: el poderoso ha hecho maravillas en mí. Es poderoso, ha hecho maravillas en mí. Ese es el que busco. Y no importa cuánto trabajo tenga en el mundo, no importa cuántas necesidades tengan otros, si me aparto de Dios, de nada sirve lo que hacemos. Si me dejo a Dios solamente por otras cosas, de nada sirve. Si dejo lo que estoy haciendo mi Dios por otras cosas, de nada sirve. ¿Acaso no eligió a Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Nos dice el apóstol Santiago. Ese que el Señor ha elegido, los pobres, y esa promesa del gran reino se cumplirá en aquellos que nos hacemos pobres espirituales, saber que sin Él nada somos, nada podemos. Sin Él nada, con Él todo. Esa promesa se cumplirá en aquellos que seamos pobres espirituales, quienes con María nos demos cuenta que no somos nosotros, sino que es Dios el que hace maravillas en quienes lo reconocemos. A Él, que es el Todopoderoso, y a Él solamente la gloria y el honor. A nadie más, ni en el mundo gloria y honor, ni en este mundo, ni a las personas, solamente a nuestro Dios. Entonces, cuando entremos en esa dimensión de esa vida espiritual pobre, de la pobreza, encontraremos un reino maravilloso, un reino de justicia, de paz, de amor. Y recuerden lo que dice San Pablo en el amor: todo pasará, todo menos el amor. Todo lo demás pasará, menos el amor. La fe pasará, la esperanza pasará, la dicha pasará, todo, pero el amor nunca pasará. Nos ponemos de pie entonces para profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma fuerza que el Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Tendrá con gloria los que ahora vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe gracia y gloria, y que habló por profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Escuchando la palabra de Dios, viviendo esta pobreza espiritual, este acontecimiento todo en mi Dios, podemos acudir a Él y con humildad pedir unos por otros. La respuesta a nuestras plegarias: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia Santa de Dios, para que seamos instrumentos de la compasión de Cristo, para aquellos cuyo corazón está aterrorizado, y ofrezcamos la sanación de Cristo a todos los afligidos, oremos. Señor, escúchanos. Por los líderes de las naciones, para que trabajen conjuntamente a fin de garantizar la justicia al oprimido, el alimento al hambriento y la protección al extranjero, oremos. Señor, escúchanos. Por los sordos, por los mudos, por los ciegos, por los inválidos, por todos los que sufren disminuciones físicas, oremos. Señor, escúchanos. Por todos los hombres y mujeres que sin creer en Jesucristo, que sin creer en Jesucristo trabajan al servicio de los demás, oremos. Señor, escúchanos. Por esta comunidad y nuestra sensibilidad hacia los discapacitados, para que nos hagamos accesibles a todos los que buscan al Señor, oremos. Señor, escúchanos. Y ahora por nuestras propias intenciones. Oremos. Señor, escúchanos. Todo lo hemos pedido en nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
manos para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y por todos los santos. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libre, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es tan grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado. Unimos nuestras voces a las de los ángeles para proclamar y cantar tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo otros tiempos con los discípulos de Maús, nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Dios Todopoderoso, que envíe tu Espíritu sobre este pan y sobre este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
igual modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, ten misericordia de nosotros. Proclamemos el misterio de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo. A través del sufrimiento y la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Jesucristo, que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Haz unidos al Papa Benedicto XVI, nuestro obispo de hoy. Seamos unos en la fe y en el amor. Haznos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponible a quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de amor, de paz, de justicia, de libertad, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también de los hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Cuando termine esta peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos a plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Gaspar y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en lugar del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo oír la palabra de Dios y proclamar su verdad en nosotros mismos, somos capaces de acudir a este Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Conceda la paz en estos días, quedados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que te a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires tus pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, con la paz y la unidad, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Un gesto de amor nos damos fraternalmente esta paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermana, que Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. De la vida.
aunque el día te parezca gris, sigue adelante. No dudes ni por un instante, confía pues Dios está cerca, que Jesús te cuida, tú vas por delante. Ponte en las manos de Dios, ponte en las manos de Dios, ponte en las manos de Dios, ponte en las manos de Dios. Oremos. Tú que nos has instruido con tu palabra, alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovecha estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos, después de participar de su vida inmortal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos entrar un momentito. Tenemos nuestra segunda colecta para continuar con las reparaciones de la iglesia. Ya, como ven, se está reparando poco siempre, esta estructura siempre hay algo que hacerle. También recuerden que la única actividad que tenemos, además de la colecta que hacemos para recibir dinero, es la rifa. La rifa, para poder pagar los números de la rifa, o sea, los premios de la rifa, tenemos que vender 1.250 boletos. Y de 1.250 boletos me pagan los premios que vamos a tener. Porque se venda de adelante ya sería ganancia para nuestra comunidad. Pero solamente hay, está viendo la lista, 700 números vendidos nada más. Así que ni todavía tenemos para pagar los premios. Entonces, por favor, ahí están los números ahí, hay libretitas de 5 y de 10. Llevárselo, venderlo, comprarlo, hacer algo para poder tener algo para nuestra comunidad de dinero. También nuestro pasadía, el picnic de la iglesia, pasa este domingo que viene, no, el próximo. O sea, nos faltarían 2 semanas más. El próximo domingo es el 17, sería el 23, no, 18, 17, el 16, el 23, 7-23. El 23 sería nuestro pasadía, el picnic. Y también termina la novena del Niño Jesús. Con el picnic, en la misa de las 2:30, va a estar el señor obispo con nosotros. Y vamos a tener una misa que le encargué que los jóvenes se encarguen de toda ella, de lo que es la parte laical de la misa, que los jóvenes participen también. Entonces eso va a ser para el 23 de diciembre. Y después tenemos una pequeña procesión que la vamos a tener solamente en el parking de la iglesia, porque si la saco a la calle me cobran. Por sacar la procesión a la calle me va a cobrar un dineral. Así que solamente cruzamos aquí, tenemos una pequeña procesión en el parking y después vamos al parking de mi casa y vamos a tener nuestra comida, juegos para los niños, música, ya están los juegos para los niños, la música ya está preparada también. Las comidas también es donación, o sea que lo que donan no se va a cobrar nada. Actualmente ya tenemos la carne. Nos hacen falta sodas y servilletas y vasos. El postre ya lo tenemos, el arroz creo que ya está también. Y entonces, por favor, si quieren, pueden, los platos están pidiendo los platos que están divididos, ¿verdad? Pero si usted no lo puede comprar algo y quiere donar algo,
pueden donarlo en dinero también, y nosotros nos encargamos de comprar lo que nos hace falta para el picnic de ese día. Así que está la mesa ahí y se lo agradezco si pueden hacer una donación que es para beneficio de todos, de nosotros. Mucha gente me pregunta solamente para los miembros de la iglesia. No, es para todos, y si no son católicos también, porque no importa, son hijos de Dios también. Y muchas veces me pregunta la gente, pero ¿y los morenitos si entran aquí? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que entren los morenitos también. No son hijos de Dios. O porque esos morenos no los queremos. No. Entran, algunas veces pasan por ahí. Podemos entrar, hacerle adentro y jueguen ahí también. Es para todos. Es la apertura de nuestra comunidad hacia nuestros hermanos, sean o no sean de nuestra iglesia. Entonces, en ese sentido, el Señor nos va a dar en abundancia para darle a todos. Y siempre sobra, siempre. Tenemos esa bendición de Dios que siempre nos sobra. Así que están todos invitados a esa misa de las 2:30. Después tener una pequeña procesión con el señor obispo, que va a tener la procesión. Y él viene también a bendecir los altares, lo que hemos hecho nuevo, lo va a bendecir también el señor obispo ese domingo. También a las clases de catequesis para los niños ya van a comenzar la próxima semana. Los niños que están en primer grado, que empiezan su primer grado, ya deben estar inscritos en la catequesis. Y si hay jóvenes que tienen 16 años o más y les falta algún sacramento, el celebrado que llama RCIA, Religious Education para adultos. Entonces esas clases son para adultos y hacen si no están bautizados, si les falta primera comunión o si no tienen la confirmación. Entonces se preparan ese día y para la Semana Santa, el sábado de gloria, hacen todos los sacramentos que le hacen falta. Esos son los sacramentos para los adultos. También se están inscribiendo. A ver cuántos tenemos. El año pasado tuvimos 8 que hicieron toda la preparación para ser recibidos en nuestra comunidad. ¿Qué más era? Recuerden las clases de bautismo y la reunión de los ministros de Eucaristía. No era el domingo pasado, el lunes pasado. Así que aprovecho, pero vamos a tener las clases de la Biblia el lunes. Están todos invitados. El martes las clases de la espiritualidad del Padre Carlos, con el Padre Carlos. Y los miércoles el coro se reúne todos los miércoles de 7 a 9 y necesitan, si hay gente que sabe tocar algún instrumento o algo, vengan al coro. Quisiéramos tener más instrumentos, más coro y algunas veces hoy estaba viendo que los jóvenes estaban aplaudiendo los cánticos. ¿Por qué no aplaudir todo y bailar también? La alegría de nuestra vez. La celebración eucarística es una celebración de alegría, de júbilo. Se hace presente en nuestro Señor. Entonces, por ello, le invitamos que si quieren participar, que se reúnen todos los martes a las 7 y los de la Vía Crucis también los lunes después de las clases se reúnen también por 1 hora para preparar el Vía Crucis. Todos los que están haciendo la novena, por favor, de pie para la novena del Niño Jesús. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si tú quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo en cuanto en ella se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá pues resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos. Las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pidan y se les dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concederá, pero pidan con fe. Escucha pues nuestra oración, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos
y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que, viviendo, alabemos tu santo nombre, continuemos alabándonos eternamente en el cielo. Amén. Para esta semana, la práctica va a ser, haré un acto de fe, pensando en mi corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible para quien tenga fe. Hagamos la novena ahora. Todos niños amables de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y da nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No dejas tentación y líbranos de mal. Tú que sabes mis pesares, pues todos te lo confío. Da la paz a los turbados, alivia el corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues Hijo de Dios, auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. Todos. Acuérdate, oh niño santo, que jamás oyó decir que alguno no haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, de favor yo te pido. De favor por las palabras en esta novena. Divino niño Jesús, 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 divino niño Jesús. También para octubre vamos a tener por primera vez la novena de San Judas. Va a ser desde octubre 20 hasta el 28 de octubre, que es el día de San Judas. Vamos a tener la novena todas las tardes a las 6:30, con misa a las 6:30 de la tarde. Así que los devotos de San Judas Tadeo van a tener su novena también aquí todos los días, incluyendo los domingos, que vamos a tener a las 6:30 la misa para San Judas. Así que se van preparando y van corriendo la voz. Vamos a tener por primera vez la novena San Judas Tadeo. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. La misa ha terminado. Podemos caer en la paz de Cristo nuestro Señor. Demos gracias a Dios.